estoy aquí. Gloria a Dios, aleluya. Estoy aquí. El Señor Jesucristo les bendiga, hermanos y hermanas, en esta preciosa mañana de resurrección. Damos las gracias a nuestro Padre Celestial por darnos un día más de vida. Y estamos muy contentos, ¿verdad?, por tener este compañerismo con Dios. De igual forma damos la bienvenida a los hermanos en la red. Saludamos también a nuestro pastor donde él esté. En esta mañana, como ustedes pueden ver en la pantalla, el tema de hoy va a ser el manantial que sacia la sed. Vamos a estar abriendo nuestras escrituras en el libro de Juan y vamos también a leer la escritura en Jeremías 2:13 para poner un fundamento, ¿verdad?, al pequeño tema que hemos puesto en esta mañana. Si gustan, abran sus libros, por favor, en el libro de Juan. San Juan, ¿verdad? San Juan 4:13 al 14. Dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que no bebiere del agua que yo le dare, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer ahora en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Dice así la escritura: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Amantísimo Padre Celestial, te damos infinitas gracias en esta preciosa mañana, Señor Jesús, por tenernos acá con vida reunidos, Señor, alabándote, Señor Jesucristo. Es lo que tenemos que hacer, es nuestra comisión, Padre Celestial. Te damos las gracias, Señor Jesús, por la salud de cada uno de nosotros, Señor Jesús. Y si hay algún hermano que tenga un pequeño malestar, Señor Jesús, que seas tú poniendo tu mano sobre él, Señor Jesús. Vamos a hablar estas pequeñas palabras, Señor. Te ruego, Señor, que por favor quites cualquier humanidad de mi ser, Padre, y seas tú, Señor, impartiendo este pequeño mensaje, Señor Jesucristo. En tu poderoso nombre, Señor Jesús, encomendamos este servicio para tu gloria y tu honra. Así sea, Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, por favor. Hablando un poco, ¿verdad?, de esta pequeña escritura que acabamos de leer ahorita. La vamos a volver a leer porque sí está bien tremendo esto. Es algo que en realidad ha sucedido. Y bueno, vamos a ir nuevamente a la escritura. Dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿No es lo que sucedió aquí, hermanos? Me dejaron a mí fuente de agua viva. Dejaron la revelación, dejaron el mensaje. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Creos humanos. Denominación. Y sí, es algo tremendo porque el mensajero nos dice que abandonar la fuente de vida o abandonar ese manantial es muerte. Y sí, la verdad, pues que sí es algo bien tremendo lo que sucedió y pues tenía que pasar porque Dios siempre
Él filtra a sus hijos, a sus elegidos, y no hay de otra, como decimos. Entonces vamos a poner una pequeña base, o más que todo un par de conceptos para definir de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Tenemos acá una pequeña definición de lo que significa la palabra sed, según el mensajero, ¿verdad? Esto lo tomé de un extracto que él hablaba de esto, valga la aclaración, ¿verdad? Dice así que la sed es un deseo doloroso, dice. Cuando usted quiere algo tanto que se vuelve doloroso. Y vamos a también darle un uso metafórico. La palabra metafórico, hermanos, quiere decir como un comparativo, ¿verdad? De lo que sí es, lo que es la sed. Dice, es un anhelo o deseo ardiente de algo, como por ejemplo sed de justicia o sed de conocimiento o cualquier tipo de sed que usted tenga. Tanto, hablando de lo natural, ¿verdad? De igual forma vamos a definir un poco también el concepto natural de lo que es un manantial. Dice así la definición: punto natural donde el agua subterránea brota a la superficie desde el interior de la tierra o rocas. Pero ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué significa un manantial espiritual? O sea, ¿qué es un manantial espiritual? Ya sabemos la definición de un manantial en lo físico, pero en lo espiritual, pues vamos a verlo, ¿verdad? En esta mañana. Para eso vamos a abrir la escritura en Mateo 16, del 13 al 16. ¿Lo tienen, hermanos? Ok, entonces dice así, el verso 13, ¿verdad? Perdón. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, aleluya. Ahora vamos a abrir la escritura en San Juan 4, 17 al 20. ¿Lo tienen, hermanos? Ok, dice así. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres el profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jesucristo, en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Mire qué maravilloso, hermanos. Con eso podemos determinar que el significado de manantial en lo espiritual es revelaciones. Eso fue lo que ellos tuvieron, revelaciones, ese manantial que fluyó en ellos, borboteó, como dice el mensajero, ¿verdad? Y eso hizo que ellos pudieran reconocer a la deidad en un hombre. Ese es el significado de manantial en lo espiritual, hermano. Poder reconocer lo que es la revelación divina de Dios expresada en un hombre. Vamos a empezar con los extractos. Vamos a leer en el mensaje Religión de Jezabel, predicado en 1962. Este es el extracto número 62.
Dice así, hace la pregunta el mensajero, ¿verdad? ¿Qué hizo Elías? Encontró un manantial escondido. Allá arriba en la montaña, esto fue el arroyo de Querit, ¿verdad? Cuando él huyó porque estaba siendo buscado para ser muerto por Jezabel. Entonces, un manantial escondido allá arriba en la montaña, donde consiguió agua de vida, revelaciones divinas, dice el mensajero, de parte de Dios, mientras estaba bajo el poder de Dios, siendo las revelaciones un pequeño manantial escondido, dice, mientras que los demás estaban pasando hambre. Es lo que pasa ahora. Nosotros aquí recibiendo esas revelaciones de esa fuente de vida y los demás sencillamente muriendo. Sí, muriendo, así de sencillo, ¿verdad? No hay de otra, como dije anteriormente, ¿verdad? Pero a Dios le plació darnos, alimentarnos de ese precioso manantial, ¿verdad? Esas revelaciones divinas tan especiales que no es para todos, hermano, no es para todos. Voy a continuar leyendo, dice, mientras que los demás estaban pasando hambre. Oh, dice, Dios bendiga a sus siervos, dice. Aquellos cuervos le llevaron algo de comer mientras estaba aislado de la gente. Vamos a hacer un pequeño alto ahí con respecto a lo que es la palabra cuervos. La palabra cuervo el profeta lo tipifica en este extracto con los ministros que están viniendo y están impartiendo, están trayendo ese alimento directo de la fuente, de ese manantial que brota, porque si podemos observar, ellos fueron los que alimentaron a Elías. Ellos tenían esa comisión, esa revelación de venir y esa comisión de Dios, ¿verdad? De impartirle ese alimento a Elías. Y eso es lo que sucede hoy con nosotros. En este caso el mensajero, ¿verdad?, tipifica a esos cuervos con los ministros. Y ellos son los que nos están dando estas revelaciones. El verdadero ministro, claro, ¿verdad? No todos. El verdadero ministro es el que va a tener la fuente dentro de él para poder alimentarnos. Entonces, allá estaban ellos con hambre de un avivamiento y todo aquello sucediendo. Decían, ya no se oyen sus avivamientos. ¿Dónde estará aquel anciano fanático que andaba destrozando nuestras organizaciones? Dice. ¿Dónde estará ahora? Se preguntaban ellos, ¿verdad? El mundo, la denominación. Perdón. No lo sabían, dice. Él se apartó con Dios a un lugar aislado, dice. Allá no escucharían su voz. Entonces comenzaron a entender, hermano. No, aleluya. Gloria a Dios. Voy a leer aquí un par de extractos que tengo con relación a esto, ¿verdad? Vamos a leer acá en el mensaje Religión de Jezabel, predicado, ¿verdad?, en el año 1961. Es el extracto número 63 o el párrafo 63. Dice así: cuando Dios envía un mensaje y le habla al pueblo, pero ellos no lo reciben, entonces Él retira a su siervo y envía sus plagas. Sabemos que esto es lo que va a suceder, ¿verdad? Porque el mundo denominacional, el mundo religioso del momento rechazó al mensajero, ¿verdad? Rechazaron esa fuente de vida y cavaron para sí cisternas. Es lo que ha sucedido y de igual forma que ha sucedido con el ministerio local, ¿verdad? Entonces dice acá, y envía sus plagas, hambre, muerte, hablando espiritual y físicamente también, dice. Vigilen, una depresión, hermano, dice. ¿Usted cree que ha visto algo? Dice, oh, espere un poco. No ha visto nada, dice. ¿Usted cree que está agonizando por un buen avivamiento espiritual? Espere un poco, dice el mensajero. Espérense un poquito. Espere, anhele y clame por oír la palabra de Dios.
Así dice la Biblia. Habrá hambre en los últimos días, dijo el profeta, y no de pan o solamente, no de pan o agua solamente, sino por oír la verdadera palabra de Dios. Dice así, pero esa voz será sosegada en el desierto. Escondido, dice. Él le ordenó a sus cuervos. Nuevamente aquí nos menciona los cuervos, ¿verdad? Benditas sean esas aves, dice. Sus siervos que mantuvieron viva la voz de Elías. Amén. Oh, qué maravilloso. Durante el tiempo de su aislamiento de la iglesia, dice. Los cuervos le llevaron carne y pan en la mañana y carne y pan por la tarde. Y bebía de la pequeña fuente, mientras los demás allá se las arreglaban sin ninguna comida espiritual ni agua. No, qué maravilloso, ¿no? Eso sí está bien tremendo. Sabemos, ¿verdad?, que Dios edificó la iglesia sobre su revelación, o sea, sobre la revelación de sí mismo. Y la única manera en la que Él puede tomar a su iglesia y llevarla de regreso, la única manera en la que Él puede llevarse a su iglesia es llevándola de regreso a la revelación de lo que es Él, lo que es la deidad, ¿verdad? Amén. Obviamente obrando en el hombre, desde siempre. Esa es la única manera, ¿verdad? Y podemos observar acá que el profeta Elías, siendo obviamente un hombre de Dios, siendo, ¿verdad?, la persona comisionada para pararse contra el sistema, él vino y lo hizo sin ningún temor. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los hombres de Dios. Los hombres de Dios vienen y se van de frente contra el sistema. Ellos no andan ahí con ecumenismo ni nada, no, se van de frente contra el sistema. ¿Y qué hizo en este caso él? Él vino y se fue directamente donde Jezabel. Y le dijo a Jezabel que los perros iban a lamer sus huesos con agallas, sin ningún temor. Y podemos observar que es lo mismo que Dios ha puesto en la persona que está aquí a cargo, ¿verdad? Nuestro pastor, una persona que no anda formando parte de ese ecumenismo. Él trae la palabra tal cual, a como es. Y nosotros estamos muy contentos por eso, porque hemos logrado ver eso. No cualquiera, pues, puede tener el privilegio de tener un hombre que en realidad, aparte de lo que son digámoslo así, las carnalidades o afinidad para dedicarse en lleno, ¿verdad?, a impartir lo que es esa fuente de vida. ¿Ya? Entonces, nosotros somos muy privilegiados por tener una persona así como él. Debemos darle gracias a Dios todos los días, porque eso es algo un regalo de Dios, tener un siervo así. Vamos a... Déjenme ver, creo que tengo otro extracto por aquí. Oh, sí, acá. Tenemos acá en el mensaje Siempre Religión de Jezabel, ¿verdad? El párrafo 67. Dice así: algunas veces creemos, dice, punto suspensivo, ustedes, los grupos pequeños, nosotros, ¿verdad?, esa minoría, que son tan fieles y hacen todo lo que pueden para tener una reunión, dice, tratando de mostrarle a la gente que sus corazones están bien y quieren que ellos se arreglen. Dice. Qué maravilloso, ¿verdad? Como Dios habla en los extractos, ¿verdad? Amén. Ustedes creen que están pasando por un momento difícil, pero recuerden, Dios tiene sus ojos sobre ustedes. Dice. Ustedes lo aman. Yo sé que ustedes lo aman a Él, dice. Si no fuera así, no se sentarían aquí ni asistirían a ninguna parte. ¿Qué nos da a entender el mensajero acá en esto? Que nosotros tenemos que tener un lugar. Y ese lugar no es una iglesia física, porque cualquiera puede venir y unirse a una iglesia. Ese no es el punto. El punto es
tener, como dice el pastor, ese compañerismo directo con Dios, ya. Y esa revelación de ese compañerismo directo con Dios nos va a ayudar a identificar a dónde está Dios hoy y poder alimentarnos de esa fuente. Entonces vamos a seguir leyendo, dice, ese extracto, hermanos, yo lo tomo para nosotros acá en el ministerio local, porque la verdad que yo me identifico con esto, pues no sé ustedes, pero yo sí. Dice acá, Dios tiene sus ojos sobre ustedes, dice. Sí, dice. Cuando él, dice, Elías, fue, dice, el esposo de ella ya había muerto. Aquí el mensajero nos está hablando de la viuda de Sarepta, ¿verdad? Cuando Elías vino y fue donde ella que le alimentara, que le hiciera una torta, un pan. Dice, el esposo de ella ya había muerto, dice. Su organización había muerto, dice. Y ahora ahí estaba lista para escuchar la palabra del profeta. Me llamó la atención esto de su organización había muerto. O sea, yo lo pongo así como su humanidad, su carnalidad ya había muerto. Cuando su humanidad ya había muerto, esa persona estaba lista para poder escuchar la palabra y reconocer la palabra, ¿verdad?, del profeta en su momento. Entonces, cuando el profeta llegó a la puerta y le pidió un poco de agua, ella fue a buscársela y él le dijo, tráeme un poco de pan. Ella se volteó y le dijo, vive el Señor que no tengo nada más que lo suficiente. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? Lo que pasó después. La harina no escaseó y pues Dios siempre respalda a los que reconocen a sus verdaderos hijos, ¿verdad? Él siempre va a estar ahí con ellos. Vamos a abrir la escritura, hermanos, en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Ok. Dice así. En aquel tiempo habrá un manantial abierto, dice, revelaciones, para la casa de David, que somos nosotros, y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Voy a tomar otro extracto que tengo por acá. Este extracto lo tomé del mensaje Cisternas Rotas, predicado en el año 1964, ¿verdad? Es el 112. Dice así, estaba parado aquí, ¿verdad? En la fuente llena con sangre, ese día, dice. Parado allí en el templo, dice. Tiempo de tormenta. En Zacarías capítulo 13, lo que acabamos de leer acá, ¿verdad? Que estaba un manantial abierto en la casa de David. Él era ese manantial, dice. Él era ese manantial abierto en la casa de David para purificación del pecado, ¿verdad? Esa fuente de vida es lo que hace que nosotros nos purifiquemos. Ya, dice acá, él era ese manantial nuevamente. En el Salmo 36, 9, él era el manantial de vida de David. Él todavía es ese manantial en la casa de David. O sea, siempre ha sido de la misma forma. Dios nunca cambia su manera de trabajar, ¿verdad? Él siempre fue el manantial allá y hoy viene siendo el manantial durante el transcurso de todo el tiempo, ¿verdad? Ok, en la casa de David. Y él es el del profeta. Bueno, así lo dice acá, pues no sé. Allí en su corazón, dice. El poeta dijo, hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Emmanuel.
Cuando los pecadores se sumergen debajo del raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad. Todo, y todo es todo. No queda ningún rastro. Ese cloro viene y purifica todo lo que pueda haber ahí. Él es esa fuente de vida. Él es la palabra de Dios. Sabemos, ¿verdad?, que según lo que entendemos de este extracto es que Él es la fuente que brota y purifica lo que es cualquier pecado que nosotros podamos tener, ¿verdad? Y bueno, vamos a pasar al próximo extracto. Este lo tomé del mensaje en Cades Barnea, predicado en el año 1956. Bueno, nos hacemos la pregunta, ¿qué es eso de Cades Barnea, verdad? No sé, tal vez muchos lo han escuchado, no sé si han tenido la curiosidad de investigar qué es Cades Barnea. Cades Barnea, hermanos, era un oasis que había en el desierto donde los viajeros llegaban y de cierta forma saciaban su sed en ese manantial que había ahí, ¿verdad? El mensajero dice que ese manantial lo llama así, ¿verdad? El manantial del desierto errante, el gran manantial, lo llama él así. Entonces, como vuelvo y le repito, era un oasis. Y dice así, el extracto, ¿verdad? Cuando menos se pensó, llegaron a un lugar llamado Cades Barnea, el manantial. Es el tribunal, o sea, fue el tribunal del mundo. El verdadero nombre de ese lugar, o sea, el significado de él fue el gran manantial que burbujeaba cerca de las palmeras, dice, que estaban allí en el desierto, en donde estaba una ciudad compuesta de unas cuantas chocitas, dice el mensajero, un lugar de morada de una nación de gente, o por decir, un puñadito de personas, unos cuantos ahí, ¿verdad? Por todo ahí, esos pequeños manantiales, dice, que burbujeaban por todos lados, eran alimentados por este enorme manantial. El manantial de las revelaciones que está haciendo, que nos está saciando esa sed que nosotros tenemos, ¿verdad? Vamos a leer siempre en el mismo mensaje en Cades Barnea. Este va a ser el extracto o el párrafo número 100. Dice así el mensajero: qué cuadro más hermoso de la iglesia, dice, allá en el desierto, dice. Sabemos que desierto, ¿verdad? Según lo que hemos sido enseñado, desierto quiere decir eternidad. Entonces, bueno, continúa diciendo el mensajero acá, donde todos habían venido acá a Barnea a proveerse de agua. Mire qué maravilloso. Nosotros acá en el ministerio local somos personas de diferentes países y por una u otra razón Dios ha venido y nos ha colocado aquí, en este lugar. Y lo más tremendo que yo veo pues es que, o sea, tanto en lo físico como en lo espiritual, ¿verdad? Porque sabemos que el significado de Las Vegas, Las Vegas, bueno, digámoslo así, la ciudad de Las Vegas como tal, era una ciudad de paso. O sea, era un lugar de paso. No sé si tal vez han visto la historia, pero eso así era. O sea, era un lugar de paso de los viajeros que venían de la costa este hacia la costa oeste. Entonces venían y se proveían de agua aquí, en este lugar, porque aquí habían unos manantiales. Entonces por eso la ciudad fue fundada, porque era un lugar que básicamente donde estaba la vida, en medio del desierto, donde no había nada, estaba la vida. Y mire qué maravilloso cómo vino Dios y en ese desierto Él vino y colocó un manantial en lo físico y también en lo espiritual. No, qué maravilloso, ¿verdad? Él cumpliendo su palabra siempre. Cuando leo eso de Cades Barnea,
me encanta porque lo tipifico acá con esto. Ya, un lugar físico y un lugar espiritual. No, hombre, que eso sí está bien, eso está precioso. Dice, todos tenían que venir a Cades a proveerse de aguas y por lo tanto el gran manantial alimentaba los otros manantiales. Ese es un tipo del cielo, dice. Ese es el tipo del tribunal de Dios, dice. Ya que el juicio comienza por la casa de Dios. Vamos a detenernos ahí un poquito. Sabemos que aceptar ese manantial o esas revelaciones es vida, pero rechazarlo es muerte. Ese es el juicio, ese es el tribunal. Entonces, damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque hemos aceptado ese manantial y sabemos que es un manantial de vida, que está borboteando y nos está saciando esa sed espiritual. Entonces dice, el juicio comienza en la casa de Dios, y ya que este gran manantial alimentaba y los otros pequeños manantiales, nosotros salían de él, dice. Significa que el cielo, siendo el tribunal de Cristo y todas las iglesias, están impartiendo vida, agua en el tribunal. Pero aquí podemos ver algo, que no todas las iglesias están impartiendo vida. Entonces hay que verlo esto desde ese punto, que la mayoría de iglesias están impartiendo muerte. O sea, aparentemente están dando agua del manantial, pero no, o sea, están dando agua de una cisterna. Entonces es algo tremendo, porque dice el mensajero que cuando nosotros tenemos esa revelación y aceptamos esa revelación y podemos conectarnos a ese manantial y saciar esa sed, nuestros ojos son abiertos y podemos identificar qué está correcto y qué está incorrecto. Ya, una persona que ha saciado su sed, digámoslo así, natural, no puede identificar eso. Tiene que haber saciado su sed espiritual para poder lograr ver las revelaciones que se están impartiendo, ¿verdad? Entonces este extracto, pues, bueno, no sé, hasta aquí nomás lo voy a leer porque no, al parecer se me cortó la otra parte. Pero vamos a leer el próximo extracto, hermanos. Y este extracto yo lo tomé de el mensaje Sed. Sí, este extracto lo tomé del mensaje Sed. Es el número 205. Dice así: su cuerpo, él se encontraba allá arriba. Probablemente tenía que beber de lo que podía conseguir, dice. Viejos cueros de cabra, así dice, con agua añeja y calientes, en aquel día caluroso, dice. Él pensaba, dice, si tan solo pudiera recostarme y saciar esa sed que tengo. Sabemos que aquí el mensajero está hablando del rey David. El rey David, en su momento, él fue fugitivo. Él fue fugitivo, entonces él estaba allá el próximo extracto, que voy a leer, también se relaciona a lo mismo. Se relaciona con lo mismo. Él estaba allá en esa cima del monte y él podía ver cómo la ciudad estaba siendo asediada por los filisteos. Entonces él anhelaba ir y poder bajar a esa ciudad a tomar y saciar su sed natural en esos manantiales que habían ahí. Entonces dice, si tan solo pudiera acostarme y saciar esta sed que tengo, si tan solo pudiera bajar a Belén, dice, junto a ese manantial y beber, dice. En el mismo mensaje de sed vamos a leer el siguiente extracto, que es el 206. Dice así: cuando ellos bajaron y consiguieron el agua, o sea que sí, o sea, lograron bajar al lugar donde ellos querían bajar y lograron saciar esa sed,
la sed natural. La sed de su alma era mucho mayor. O sea, sí saciaron su sed natural, pero la sed del alma, o sea, todavía no estaba siendo saciada. Dice, no por Belén, dice, sino por Jerusalén, dice, la de su alma. Dice. Así que sacrificó el agua, dijo, ni siquiera la bebería, dijo el rey David, ¿verdad? Él vino y la derramó en el suelo, dice. ¿Ven? Su alma tenía más sed de Dios que lo que era satisfacer una buena, dice el mensajero, y pone ahí puntos suspensivos. La sed de su cuerpo, dice, con una buena agua fresca. Él vino y la derramó en el suelo. Sabemos que él vino y sació su sed natural, como lo dije anteriormente, ¿verdad? Pero esa sed en su momento no logró ser saciada. Él siempre tenía ese anhelo, esa cosa. ¿Por qué? Porque cuando hay algo que clama, tiene que haber algo que responda, como hizo el mensajero. Si hay un abismo que clama, hay uno que responde, y pues tiene que haber algo que pueda saciar esa sed. Dios no va a dejar a sus hijos así, con esa necesidad de tener una revelación o algo, o de poder entender esa revelación, porque morirían sus hijos, ¿no? Y ese no es el propósito. Dios creó la sed natural para tipificar lo que es la sed espiritual. Entonces, de eso es lo que habla este extracto, estos dos extractos, ¿verdad? Un pequeño resumen de lo que yo entendí de estos extractos. Ahora vamos a leer acá siempre en el mensaje sed. De aquí saqué bastantes extractos del mensaje sed, de Cades Barnea, de Cisternas Rotas. Dice así, el párrafo número 207, ven, dice, la casa de Dios, las refrescantes aguas del alma de Jerusalén, la cual está arriba. Jesús dijo en Juan 6:33, yo soy el pan de vida, dice. Yo soy el pan de vida, repite nuevamente el mensajero. Belén, dice. La casa de Dios, nuestra iglesia, la iglesia terrenal de Dios, la iglesia que está aquí en la tierra. A nosotros nos encanta asistir a la iglesia aquí en la tierra, dice. Pero mayor es Jerusalén que está arriba, la cual es de Dios. Jerusalén de arriba, dice, la cual es de Dios, repite nuevamente. Mayor es aquella sed del alma de estar allí con Él, dice, tener ese compañerismo con Él, con Dios, e identificar a dónde está Dios hoy, ¿verdad? Dice, que lo que sería solo satisfacerse uno con unirse a una iglesia en algún lugar, ven, dice, unirse a una iglesia no sacia esa sed. Es lo que pasa, viene, como contaba el pastor una vez, de un cierto personaje que él iba a una iglesia y pues todo lo miraba bien, después iba a otra, o sea, él nunca se identificó con ningún grupo en específico. ¿Por qué? Porque él no tenía esa visión, él no podía saciar la sed porque no la tenía, no tenía esa sed espiritual para poder identificar a dónde estaba el verdadero manantial. Amén. Entonces dice acá, la cual es Dios, Jerusalén de arriba, la cual es Dios, mayor es aquella sed del alma de estar allí con Él. Unirse a una iglesia no sacia esa sed. David lo comprobó aquí. Él tomó esas aguas en lo físico, pero siempre tenía sed espiritual. Amén. Con las aguas directamente de la casa de Dios, imagínense. Era cosa seria, como decimos nosotros, ¿verdad? No era cualquier agua la que estaba tomando, era agua directamente de la casa de Dios. Ya. Pero, ¿qué es lo que hizo él? Dice aquel mensajero. Él la derramó en el suelo, dice. Para hallar favor, para conseguir un buen trago de agua fresca de Dios, revelaciones. Dice. Aún en ese punto suspensivo, mayor que la sed en usted es aquella sed del alma sedienta de Dios.
No, qué tremendo, ¿verdad? Es maravilloso. Déjenme ahora, voy a leer otro extracto. Sabemos, hermanos, que aquí nosotros venimos a repetir lo que las cintas dicen. Aquí no venimos a inventar nada. Ya todo está inventado, ya todo se dijo, ya Dios dijo todo y nosotros solo venimos a repetir. Pero ¿qué pasa? Lo que nosotros hemos podido ver no lo ve cualquier persona. Entonces, esto es única y específicamente para un pueblo elegido. Y ese pueblo elegido con la verdadera sed va a lograr identificar a dónde está esa revelación y va a poder saciar esa sed espiritual. Entonces dice el mensajero en este extracto, está en Jesucristo, es el mismo ayer y hoy por los siglos. El párrafo 34 hace una pregunta el mensajero acá, ¿verdad? ¿Alguna vez han pensado por qué un hombre hace lo malo? O sea, sí, es una pregunta que yo creo que todos nos hacemos, no solo el mensajero. Todos siempre nos hemos preguntado por qué cuando yo quiero hacer algo bueno, siempre me inclino hacia lo malo. Y eso nos sucede a todos, pues. Dice, aquí nos da la respuesta el mensajero. Es debido a que él está tratando de satisfacer una sed que Dios puso en su corazón para tener sed de él. O sea que la sed por una cosa natural acá tipifica en lo espiritual también. Que Dios colocó esa sed espiritual también para que el hombre pues pueda saciarse. Dice, y entonces él trata de satisfacerla con las cosas del mundo. Nunca más será satisfecha hasta que sea saciada por Dios mismo. Hasta que él pueda entrar y satisfacer ese gran anhelo y sed en el corazón humano. Hay tanto en un hombre que no se llenará, dice. Más nada podrá tomar su lugar hasta que venga Dios y ocupe su posición correcta en el corazón humano. Amén. Hasta ahí va a ser que esa sed va a ser saciada. Sí, oh, qué maravilloso, ¿verdad? Y es algo bien tremendo, ¿verdad? Porque cuando Dios pone en nuestro corazón eso y Él toma posesión, digámoslo así, es como que nuestros ojos se abren y ya podemos ver las revelaciones. Y eso es ese manantial brotando, que no podemos dejar de hablar de eso, ¿verdad? Y son avivamientos que se dan en la iglesia, en la congregación. Pero también dice el mensajero aquí más adelante que eso es tremendo, es maravilloso, pero uno tiene que hacer de esos avivamientos algo propio, algo personal. O sea, está bien que suceda con un hermano, pues. Él tiene su avivamiento, pero ¿qué de nosotros? Entonces, eso tiene que ser algo que nosotros, o sea, tiene que haber esa sed por ese avivamiento también. Tenemos que clamar por un avivamiento. Ya podemos ver el avivamiento en el pastor, podemos ver el avivamiento en X hermanos, pero ¿qué de nosotros? Nunca se han puesto a preguntar, nunca se han preguntado eso. ¿Por qué? Pues los hermanos veo que tienen avivamientos personales, pero yo no. Entonces hay que poner atención en eso. Ahí creo yo que hay que ver la forma de cómo clamar y pedirle a Dios que nos dé esa sed para poder, para que siempre esté brotando esa agua, ¿verdad? Como dice el pastor, yo quiero ver que de ustedes brote esa palabra, dice el pastor, yo quiero que ustedes hablen de esto, que testifiquen, que comenten, los quiero ver más activos. Y sí, él tiene toda la razón, hermanos. ¿Por qué? Porque él tiene el manantial. Y al tener ese manantial, pues la verdad que nosotros no lo aprovechamos, hermano. Sí, evadimos un poco de estar ahí con él y poder alimentarnos de ese manantial. Y pues sí, es algo bien difícil eso, hermano. Porque tenemos que poner conciencia en eso, ¿no? Aunque decimos que hemos reconocido el manantial en él, pero ¿qué estamos haciendo para saciar esa sed? Entonces es algo que sí nos da que pensar, ¿verdad? Vamos a leer otro extracto. Este vendría siendo
el extracto número 100, en el párrafo 151, hermanas, del mensaje de Set. Dice así: Él la construyó sobre la revelación de quién era Él. Él dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Por eso leí la escritura anteriormente, ¿verdad? De la revelación que tuvo Simón, Pedro, cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque él logró ver eso, él logró ver esa revelación. Entonces de aquí, de eso está hablando. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Dice el mensajero, no es por conocimiento, dice. No lo aprendiste por medio de libros, no lo aprendiste por unirte a la iglesia, no lo aprendiste en los gritos. Aquí voy a hacer una pequeña pausa con esto. Lo que es el sistema, digámoslo así, denominacional, ya sabemos a qué nos referimos con sistema denominacional, no a la denominación allá pues de los tiempos del profeta, sino a las denominaciones que se han hecho del mensaje. Ya, entonces, ¿qué creen ellos? Ellos creen que por venir y gritar y saltar y correr en las plataformas, andar ahí, o sea, que ellos lo tienen, pero no, ellos no lo tienen. Esa no es la identificación de lo que es el Espíritu Santo. Nos decía el pastor que la identificación del Espíritu Santo es reconocer a dónde está Dios y creer esa palabra. Eso se llama Espíritu Santo. Entonces, sí, es algo bien tremendo, ¿verdad? Que esta gente, pues, son grandes teólogos, hacen grandes conferencias, grandes reuniones, grandes, como digámoslo así, convenciones. Ellos andan acá, allá, en todos los países. Pero, ¿qué sucede? Ellos no le van a tocar temas de revelación. Ellos tienen lo que es un evangelio social. Según ellos, pues, todos somos hijos de Dios, todos somos lo mismo. Pero, ¿qué pasa con eso? Esa es la doctrina de Balaam. O sea, todos somos lo mismo y, pues, ya sabemos a qué camino los dirige eso, ¿verdad? Entonces, ok, vamos a continuar acá. Dice, sino que el Espíritu Santo mismo, el Espíritu Santo mismo te la ha traído, le ha traído a usted a la persona de Jesucristo. Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca de la revelación, ¿verdad? Y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Esa sed santa ha sido saciada en la persona de Jesucristo. Dice. Ahí lo tienen, dice. Eso es lo que nosotros queremos buscar, saciar esa sed con eso. Dice. Muy bien. Nos damos cuenta que así tenemos que hacerlo. O sea, el mensajero nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Buscar y saciar esa sed con ese manantial. Amén. Jesucristo. Amén. Pero no el Jesucristo que todo el mundo dice, el Jesucristo de hace 2000 años, no. No, eso no funciona así. Cualquiera puede creer en Jesucristo de 2000 años, de hace 2000 años. Hoy. Pero ¿qué pasó en sus tiempos? Estuvo presente frente a la gente y no le creyeron. Miren, los 70 le rechazaron. ¿Y por qué le rechazaron? Porque dijeron ellos, ¿cómo es posible que tú siendo hombre te hagas Dios? No lograron identificar la deidad. Entonces, ahí esa fue la muerte para ellos. En cambio, ¿qué pasó con Simón Pedro? Él vino y él pudo identificar la deidad. Entonces, yo me identifico con Pedro. No sé ustedes, pero yo sí. Entonces, dice, nos damos cuenta que así tenemos que hacerlo. Vamos a leer el siguiente extracto. Este extracto lo tomé del mensaje Sin dinero y sin precio, predicado en el año 1959. El mensajero dice así: ¿qué no hubieran dado los hijos de Israel? Dice, todos los despojos de Egipto, dice. O sea, ok.
si todos los despojos de Egipto, dice, cuando sus labios sangraban, dice, cuando sus lenguas se les salían, dice, de la boca, dice, habrían dado todo el oro que quitaron a los egipcios. O sea, si sabemos que ellos se llevaron grandes riquezas, ¿verdad? De los egipcios. Dice, pero ¿qué pasaba? O sea, ellos saciaron su sed natural, tomando cosas del pueblo egipcio. Pero todo eso no les servía en el desierto. ¿Por qué? Porque no había agua. No había agua y no podían satisfacer su sed. No podían comprar agua con el oro que habían llevado. Entonces dice el mensajero, dice, por todo lo que quitaron a los egipcios, por un buen trago de agua fría, dice. Sus líderes en el desierto los habían llevado de un oasis a otro, dice, de pozos a manantiales, pero todos estaban secos, dice. Entonces llegó, dice el mensajero, sin dinero y sin precio. La voz le habló al profeta y le dijo, háblale a la roca. Amén. Amén. Dice el mensajero, lo más seco en el desierto, lo más lejos del agua. Ahí fue saciada la sed de ellos. Amén, aleluya. Oh, qué belleza. Allí fue saciada la sed de ellos, sin dinero y sin precio. Háblale a la roca, es. No pégale a la roca, es, sino háblale a la roca. Sí, qué tremendo. Voy a leer otro extracto siempre relacionado con esto de la roca, ¿verdad? Ese extracto está bien tremendo, hermano. Esto está en el mensaje Háblale a la Peña, predicado en el 82. Dice, que pónganle atención a ese extracto porque está bien tremendo. Dice, la roca era el lugar de apariencia más seca. Sin embargo, ellos habían buscado por todo lugarcito, o sea, ellos fueron de estanque a estanque, de manantial a manantial y todo estaba seco. Habían buscado por todos lados y todo estaba seco. Ellos habían buscado por todo lugarcito donde debería haber agua y no había. Fueron aquí abajo donde estaba el manantial y no había agua. Y entonces Dios les dice, hagan lo ridículo, dice. Ve y háblale a la cosa más seca que hay, dice. Una vieja roca puesta allá sobre una colina. Ve y háblale a eso y dará agua. Amén. Amén. Bueno, dice, ¿dónde está el agua? Pregunta el mensajero. Bueno, si hubiera agua, sería aquí abajo en el valle, no allá arriba en la colina. Eso es lo que pensaba la gente, ¿verdad? No en esa roca seca es. Pero allí es donde está la cosa hoy, dice. Cuando el doctor ha hecho todo lo que él puede por usted, dice. Usted ha pasado por un consultorio de todos los médicos por cada hospital. Sin embargo, Dios dice, háblale a la roca. Amén. Oh, qué maravilloso, hermano. Cuando logramos identificar, ¿verdad?, lo que en realidad dice este extracto, sí, está bien serio, hermano. Vamos a, bueno, ya casi se me acaba el tiempo, pero vamos a leer acá el siguiente extracto. Déjenme ver. Ok. Entonces, el siguiente extracto, hermanos, siempre en el mensaje sed, dice así el mensajero, por su deseo se sabe quién está en el trono de su corazón, dice el mensajero. O sea, lo que nosotros anhelamos. Si nosotros anhelamos lo que son las cosas materiales y no las cosas espirituales, pues ya podemos identificar a quién tenemos adentro. Ya. Por su deseo se sabe quién está en el trono de su corazón. Por lo que usted ama, eso lo muestra usted, dice. Bueno, yo pienso que esas cosas están bien, hermano Branham, dice. Bueno, ahora solo recuerde, en su corazón, usted sabe lo que está allí. Sí, Señor. Por lo que está alimentando a su alma.
de lo que su alma tiene sed, y usted puede ver qué es lo que la satisface. Mire qué tremendo esto. Si no es esta palabra, entonces hay algo mal, porque el Espíritu Santo vive de la palabra solamente. Amén. No vive de otra cosa, solo de la palabra. No, qué maravilloso. Entonces, sí, esto nos hace un llamado a en realidad lo que nosotros, o sea, a lo que tenemos que estar realmente atentos. Y a lo que tenemos que estar realmente atentos es a saciar esa sed espiritual. Porque ahí está la vida, hermano. Como dice acá, el Espíritu Santo vive de la palabra solamente. Entonces voy a pasar al siguiente extracto, que igual habla sobre esto. Y este sí está bien tremendo también, hermano. Este está en el mensaje sed. Dice así, es el 178. Yo quiero que ustedes vean otro gran peligro, una advertencia que nos está dando el mensajero, ¿verdad? Antes de que cerremos, dice. Si usted, no dice, por si usted, bueno, así lo dice él, ¿verdad? No es culpable de ninguna cosa, no es culpable de alguna de estas cosas que mencioné, dice. Y ese es el peligro de ignorar una sed. Ven, dice. Usted dice, yo tengo una sed santa, dice. Pero yo no soy culpable, hermano Branham, dice, de solo ir y unirme a la iglesia y cosas así. Pero vean, dice, tal vez sí de ignorar una sed. Si usted ignora saciar una sed de agua o comida, usted morirá. Dice. Y si ignora esa sed en usted de Dios, usted morirá espiritualmente. No, sí, está bastante serio eso, ¿verdad, hermano? Porque ignorar la sed espiritual es muerte. No, y pues, sí, la verdad que eso nos hace poner la mano en la conciencia acerca de lo que, si en realidad debemos de estar preocupados, hermano. Bueno, ya casi voy a ir terminando, ¿verdad? Creo que voy a leer un par de extractos ya solo, hermanos, porque... Ok. Voy a leer entonces... si gustan, pónganse de pie, ya no tengo mucho tiempo. Voy a leer ya el extracto final. Y este va a ser en el mensaje Recordando al Señor, predicado en 1963. Es el párrafo 41. Dice así: y así es en la iglesia, dice, que en esta mesa de comunión, donde se encuentran todas las bendiciones de Dios, dice, el evangelio completo, no una parte, todo, aquí está todo, todas las revelaciones de Dios están acá, dice. Se nos muestra y se nos presenta todo lo que Dios tiene para su iglesia, dice. Y es como un oasis en el desierto caluroso, dice, ardiente y pecaminoso, por el que estamos viajando. Y luego cuando vemos que Él se da la vuelta, dice, Él no está escaso de esto. O sea, nosotros en ocasiones decimos ¿cómo va a ser posible que tal vez Dios me pueda dar esto? No, Él es la fuente de vida. Usted pídele todo lo que quiera porque Él se lo va a dar. Si usted quiere el Espíritu Santo, pídaselo a Él. Él se lo va a dar para eso. Esa es la sed. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, pedir. Ya, ese Espíritu Santo, y Él se lo va a dar. Dice el mensajero que Dios quiere que usted tenga el Espíritu Santo, pero somos nosotros quienes venimos y cuando Él toca la puerta, nos damos la vuelta y nos vamos. Entonces, en la mayoría de los casos es culpa nuestra el no poder obtener lo que queremos. Entonces dice, y que Él no esté escaso de esto o escaso de aquello, o que esto ya no sirve, sino que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Él tiene todo el menú listo para darlo, dice. Amén. Esa es la parte buena. Entonces, simplemente podemos mirar el menú, dice, y tomar todo, dice.
A mí me gusta, dice él, me gusta el plato completo. No las migajas, ni lo poquito, todo completo, dice. A usted, pregunta el mensajero, dice, la congregación dice amén, dice, amén. Me gusta tomarlo, dice el mensajero. Amén. Entonces, hermanos, creo que, bueno, se nos fue el tiempo. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, amantísimo Padre, te damos las gracias, Señor, en esta preciosa mañana de resurrección, porque tú has permitido, Señor, que se traiga lo que tú has hablado por la boca de tu profeta, Señor, y lo que se nos está siendo impartido en esta hora, Padre Celestial. Y nuevamente te damos las gracias, Señor, porque tenemos, Señor, un siervo, Señor, al cual tú también tipificaste en este pequeño mensaje que traje hoy, Señor. Tú lo tipificaste, Señor, de que Él está manteniendo viva esa voz, Señor Jesús. Esa voz que tú dices a través de tu mensajero, que Él está descansando, Padre Celestial, pero que un día se va a levantar, Señor Jesús, y nuevamente va a traer esa voz directamente, Padre. Tú la estás dando por medio de nuestro pastor, Señor, y le estás dando, Señor Jesucristo, énfasis siempre a, Señor, a que tenemos que tener ese compañerismo, Señor, para poder saciar esa sed, Señor Jesús. Sabemos que Él no nos habla de un compañerismo natural. Ese no está bien, pero el compañerismo real es tener esa intimidad contigo, Padre Celestial, poder identificar, Señor, y poder alimentarse y saciar esa sed en lo espiritual, Señor Jesucristo, porque esa es la vida, de eso tú te glorías, Señor Jesús. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos en esta preciosa mañana. Señor, llévalos con bien a sus hogares, Señor. De igual forma te pido nuevamente, Señor, que bendigas a nuestro pastor, su esposa, su familia, Señor Jesús, para que siempre ellos nos estén, o en este caso el hermano Eli, ¿verdad?, nos esté trayendo esa revelación, Señor Jesús, que tú has puesto en su corazón, Señor, esa fuente que está borboteando siempre, Padre. Te lo agradecemos, Señor, en tu poderoso nombre nos despedimos, Señor Jesucristo. Así sea, Señor. Amén y amén. Amén.